Nombre y a qué te dedicas. ¿Ya estamos grabando? Ya estamos grabando. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a Oriéntate MX, en donde vamos a hacer de tu pasión tu vocación. El día de hoy te traemos un podcast muy interesante en donde vas a ver una perspectiva de una estudiante de 25 años, nada usual del sistema educativo. Así que, sin más preámbulo, vamos al video. Yo soy Raquel Arce y actualmente estoy diseñando un emprendimiento para dar clases de inglés en línea. ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años. La pregunta va así. ¿Cómo fue tu ingreso a la prepa? O sea, ¿tú ya sabías qué preparatoria escoger? ¿Tus padres eran de perspectiva UNAM, IPN, privada? ¿O cómo fue? No, para mí la preparatoria, bueno, a lo largo de mis etapas escolares siempre estuvo destinado a ir a una preparatoria en específico, una preparatoria de religión, en la cual mi papá pues toda la vida trabajó. Era el Benemérito de las Américas. Era un internado ubicado aquí en la Ciudad de México que pues estaba dedicado a las personas que eran de la religión mormona o LDS, como la conocen. Mi papá pues fue maestro de ahí por muchísimos años, entonces pues la expectativa era que pues yo estuviera ahí. Entonces pues toda la vida crecí con la expectativa de estudiar ahí. En algún tiempo el programa de estudios del Benemérito estaba enfocado en la UNAM, bueno, el programa de estudios de la UNAM, y después se hizo parte de la SEP. Entonces, cuando yo entré a la secundaria, pues yo no tenía ningún interés en particular por alguna otra escuela. Para mí no existía la posibilidad de estudiar en algún otro lado. No porque no pudiera, simplemente era algo que no estaba como dentro de mis planes. Posteriormente, cuando yo ingreso a la prepa, sí estuve en el Benemérito de las Américas. Sin embargo, la escuela decide cerrarla cuando yo voy en primero de prepa. Poco después de que habían hecho el registro y todo eso para el Comipems de ese año. Entonces, a lo largo de ese momento, pues yo no tenía un plan, yo no tenía ni idea de qué hacer, no había puesto mi ingreso al Comipems ni cuando salí de la secundaria, ni un año después. Entonces mis posibilidades se cerraban mucho y era perder pues casi 2 años de escolares. Así que pues decidí buscar opciones. El sector privado pues ya no era una opción por el tema económico. Entonces estuve buscando opciones dentro del sector gubernamental y así fue como llegué a un CETIS. Estudié en el CETIS 7, Miguel Lerdo de Tejada. Y pues la verdad es que ahí mi visión se cerró completamente porque pues era lo que podía y no lo que a lo mejor pudiera haber decidido. Pero pues sí, no tenía claro si quería yo la UNAM o el Poli en ese momento, la verdad. Nos platicas que estuviste en una escuela enfocada a la religión mormona. La verdad, así, hablando francamente, ¿es una buena escuela académicamente o la verdad se deriva mucho hacia la religión? No, definitivamente no. Sí había una parte religiosa, como creo que todos los colegios religiosos que existen. Tenías que asistir a ciertas reuniones religiosas, etcétera, etcétera, pero en cuestión de educación, pues era una escuela muy americana, era una escuela con un plan de estudios demasiado americano, tenías a tu acceso la gran calidad de salones, mucha tecnología, tenías como ese concepto de estar todo el día en la escuela y tenías todas las actividades extracurriculares ahí, tenías música, tenías ballet, tenías deportes, tenías todo con instalaciones de primera calidad. En cuestión de programa académico tenías maestros muy buenos, todos eran parte de la religión mormona, lo cual hacía que a lo mejor la parte ética estuviera un poco más elevada que lo que estamos acostumbrados en el sector no religioso. Obviamente no lo garantizaba, había de todo, pero era como una parte que le daba peso, ¿no? Pero en cuestión, cuando me refiero a la religión, me refiero más a las normas éticas y morales que vivían en la escuela, como el cómo vestirnos, cómo comportarnos, las conductas que teníamos dentro de la escuela. Pero no, realmente, o sea, que fuera todo el tiempo religioso, definitivamente no. ¿Tú hablas con las normas de vestimenta, de cómo comportarte? Tú, la verdad, o sea, ya creo que, bueno, sí. ¿Tuviste problemas con esa perspectiva? Pues sí, la verdad es que sí. Creo que es una de las cosas que más me costó trabajo como adolescente y no solo ahí, desde la secundaria creo que fue uno de mis mayores retos. Siempre viví con esta parte de la libertad de expresión, siempre me ha gustado mucho la parte de poderme expresar por mi vestimenta,
cómo me siento más cómoda, etcétera, etcétera. Y a veces el uniforme, pues te limitaba mucho eso, ¿no? Por ejemplo, en la secundaria yo recuerdo mucho que yo era la típica que entubaba los pantalones, llevaba los tenis de colores, la chamarra encima del uniforme que no era. Y son pequeñas reglas que a lo mejor en su momento eran muy tontas, ¿no? Y solo era seguirlas. Pero pues para mí era muy importante porque era parte de la identidad que yo estaba generando en mi adolescencia de mí misma, ¿no? Okay. Cuando entro a la prepa, pues lo mismo, o sea, yo veía a mis compañeros de secundaria que ellos ya estaban en CCH, en vocacional, en otras escuelas que no llevaban uniforme y ellos ya tenían esta libertad de expresión total en la que podían ir de mezclilla, podían ir con el cabello largo en cuestión de chicos. O sea, yo creo que antes de esta revolución que ahora existe de la libertad de expresión por medio de tu físico y que ya el corte de cabello no te define, etcétera, 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 era como muy limitante para mí y eso era algo que me limitaba mucho en la preparatoria, yo pienso. Desde el largo de la falda, ¿no? O sea, era de, no, las niñas tienen que llevar la falda abajo de la rodilla, ¿no? O los chicos tienen que llevar estos colores de camisa o estos colores de zapatos o así, ¿no? Entonces, o ciertos días tienes que ir formal, ciertos días tienes que ir informal, ¿no? O a fuerza tienes que llevar este uniforme, ¿no? Y pues en la preparatoria yo creo que se hace todavía más difícil porque pues ya eres una persona que está definiendo más su personalidad. Y yo creo que para mí fue el mayor reto, digo. ¿Te sentías limitada entonces? Sí, en esa parte sí, pero no de manera como ofensiva, sino era como una norma que se tenía que seguir, ¿no? No era como tal que mis ideas estuvieran mal, sino en general era como una manera de mantenernos a todos coordinados, ¿no? ¿Y del benemérito, cómo sentiste el cambio con el CETIS? Pues... ¿Te volviste perreadora? ¿Te volviste...? No, para nada. De hecho, el CETIS es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿En serio? Yo a todo el mundo le recomiendo el CETIS. ¿Por qué? Porque, pues, es un mundo completamente a nuestra disposición. ¿A qué me refiero? Yo venía del benemérito, siendo como esa parte de que todos somos como grandes estrellas y entre todos no se identifica una superior o una que se destaque, ¿no? Yo llego al CETIS y yo me imaginaba que iba a ser una selva, ¿no? O sea, yo llegué y había chicos con cortes de cabello extravagantes, ¿no? O las chicas con la minifalda o chicos así como, pues no sé, no quiero sonar... Ajá, no quiero sonar clasista, pero de una clase social a lo mejor un poco más limitada, que a lo mejor ni siquiera saben qué estaban haciendo en la escuela, la verdad. O sea, ese grado es que solamente van a la escuela a lo mejor porque mamá o papá los mandó o porque es lo que hay, ¿no? Ajá. Sin embargo, ya adentrándome a la escuela, los CETIS son una genialidad porque tú entras con una carrera técnica. O sea, tú ya no entras como solamente a la preparatoria y a ver qué sale, sino no, tú ya te estás formando para tener un trabajo. Entonces, mi lógica fue cuando yo entré a programación, yo no sabía nada del lenguaje de programación, yo no sabía nada de las computadoras, me gustaban los videojuegos y esas cosas, pero yo nunca me había adentrado atrás de lo que pasa en un videojuego, atrás de lo que pasa en una computadora, ¿no? Entonces, cuando yo llego al CETIS, empiezo a ver este mundo de la programación, empiezo a ver gente increíblemente, pues, genial ahí, mis mejores amigas de la prepa son grandes amigas que yo tengo, empiezo a ver que todos somos un ambiente diferente, conozco la programación, mis amigos ya llevaban, o compañeros ya llevaban un año de programación antes que yo, entonces yo me tenía que poner al tiro, ¿no? O sea, como de estarme como, como adentrando más y más, nutriéndome más de ese año que pues yo tenía perdido, por así decirlo, y pues descubrí que la programación me encantaba, ahí fue cuando decidí que la ingeniería y todas las matemáticas y todo lo que yo conocía me gustaba. Entonces, también otra cosa muy importante del CETIS fueron los maestros. Los maestros son grandes seres humanos y muy preparados en el CETIS en el que yo estuve. Tuve la dicha de compartir con 3 maestros en específico que me marcaron la vida, no solo la escuela, sino la vida. Entre ellos la maestra Mónica, ella fue maestra de matemáticas aplicadas y ella me enseñó a ver las matemáticas desde otro punto de vista. Me enseñó que yo a lo mejor no era tonta, sino que no me habían enseñado cómo las matemáticas las podía ver en el mundo real, ¿sabes? Tuve la oportunidad de irme a un concurso de robótica nacional. Bueno, gané el estatal, me fui al nacional, el CETIS me pagó todos mis viajes, me fui a Aguascalientes, todo pagado por una semana.
Ahí estuve en un concurso con chicos de todos los CETIs de la República, conocí chicas y chicos de toda la República, hice un networking increíble y fue la verdad una experiencia increíble. También me pagaron por mi buen promedio, me pagaron un viaje a Toluca a un Space Bootcamp, donde tuvimos la oportunidad de estar con la Agencia Espacial Mexicana, la Agencia Aeroespacial Mexicana, y conocimos a uno de los primeros astronautas mexicanos que hubo en México, o sea, y fueron experiencias que solo pude haber tenido por el CETIS, ¿sabes? Fui abanderada, fui la que pudo dar el discurso de generación a la generación que salió cuando yo entré, también cuando yo salí de mi generación, entonces tuve el mejor promedio de la generación, y siento que todo esto no lo hubiera logrado si no me hubiera tenido estas personas o este sistema que me hubiera enseñado mis cualidades y mis habilidades y talentos. Por decir, ahorita que me platicas, pues la verdad ya me dio ganas hasta de estudiar en un CETIS. Sí. Lo que pasa es de que pues los estudiantes no tienen noción de nada de eso. Un ejemplo, ¿no? Donde todo eso que tú nos platicas, esas becas, esas oportunidades, esos viajes que te puede ofrecer la institución, la puedes consultar directamente en las páginas o ya directamente con el CETIS. No, fíjate que es algo, a lo mejor es un poco, ahí ya entra la contraparte, ¿no? O sea, definitivamente el sistema de GETI, que es como CBETIS y CETIS, Okay. sí está diseñado para personas que a lo mejor no tienen los recursos para estar en otra escuela, definitivamente sí. Pero, y aparte, o sea, como dónde puedes consultar esto, sin embargo, estas cositas, estos que yo les hablo, creo que está reservado y depende mucho de tu desempeño en la escuela. ¿Por qué? Porque tú estando adentro de la escuela, los maestros te van direccionando a donde tú puedas encajar. No es algo tan público, lo cual está un poco mal, o bien, no sé cómo describirlo, pero creo que lo que yo fui dando fue por mi interés. También fue mucho de yo estar buscando, de yo estar innovando, de yo estar preguntando, de estar tocando puertas, de estar como al pie del cañón con los maestros, porque pues muchas veces desafortunadamente como no existe el interés de parte de los alumnos, todas esas cosas también se pierden. No lo hacen público y también como que si yo no me hubiera movido, a lo mejor ni siquiera me hubiera llegado a estas oportunidades, ¿sabes? Entonces, ¿tú crees que la racha o la familia de los estudiantes le está dando en la torre a la institución? Yo creo que sí, y más que nada los mismos estudiantes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos no explotamos los recursos que nos dan las escuelas públicas. Por ejemplo, a veces nosotros nos conformamos con que los maestros no den clase, por ejemplo, ¿no? O nos conformamos con que los maestros sean corruptos, o nos conformamos con que los maestros sean poco éticos, o a lo mejor nos importa muy poco nuestra educación en ese momento y decimos, solo vamos a la escuela, hacemos el mínimo básico y ya está, ¿no? Y siento que eso es una posición muy cómoda para las instituciones gubernamentales en específico, porque ellos se quedan como de, pues si nadie me lo está exigiendo, ¿por qué lo voy a hacer, no? ¿Por qué voy a perseguir una convocatoria de alguien que ni siquiera le interesa la robótica, ¿no? Si no hay nadie que le interese aquí la robótica, pues ¿para qué, no? Me acuerdo que también en ese momento, en este CETIS en el que yo estuve, fue cosmetología, había estas carreras técnicas, cosmetología, electrónica, programación, contabilidad. Y me acuerdo que había muchísimos concursos para todas las carreras. Me acuerdo que también hubo un como certamen para las cosmetólogas. Y como a nadie le interesó, pues esa convocatoria no entró nadie del CETI 7, ¿sabes? Y los maestros tampoco van a estar encima de ti, ¿sabes? Esa es otra cosa que tienen muy claro. Que ya somos preparatorianos, ya nadie va a estar ahí para estar encima de ti, ¿no? Tenemos los tutores que nos pueden como decir lo que existe, lo que se puede lograr. Pero pues si también no tenemos el camino, o sea, yo por ejemplo no sabía nada de robótica hasta que llegué ahí, ¿sabes? Si pudieras, vamos a generalizar, si pudieras tú describir en 3 palabras a los alumnos que están en un CETIS, ¿cuáles serían esas 3 palabras? Es muy triste, pero la primera que diría sería rezagados. Rezagados, ok. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué es Porque rezagado para ti? para mí es una persona que no ha podido encajar en los estándares que se le esperaban. Siento que tenemos una muy mala costumbre a nivel país de que si no te quedas en el poli o en la UNAM no eres nadie. Entonces, para mí es eso.
Para mí una persona que se queda en el CETIS es porque no pudo aspirar a una UNAM o a un poli y por eso siente que es lo que se tiene que conformar. A eso me lleva mi segunda palabra, conformistas. Desafortunadamente, como son chicos o chicas que no tienen esa inspiración desde casa, porque vienen desafortunadamente de la clase trabajadora o de clases sociales que a lo mejor no ven la prioridad como el estudio como una prioridad, pues son chicos que dicen, bueno, pues ya, esto es lo que hay, tengo que sacar la prepa y ya, ¿no? No es un poli, no es una UNAM, no voy a lograr nada en la vida, fin, ¿no? Entonces, eres una persona, pues, conformista. Y la tercera, también creo que es una palabra muy importante, que son personas desubicadas. Sé que las tres son negativas a cierto grado, pero también algo que noté es que hay grandes talentos que no han sabido ser explotados en estas escuelas. Porque, por ejemplo, hay chicas y chicos que a lo mejor no tuvieron la educación adecuada para sus posibilidades. Es decir, a lo mejor alguien no era muy bueno en matemáticas, pero era muy buena para maquillarse. Entonces, pues cosmetología, ahí está. Y no es que sea tonta, no es que sea menos válida su conocimiento, simplemente era un talento diferente que en la UNAM y en el Poli no está. ¿Estás de acuerdo? Entonces, creo que también son personas desubicadas, que no encontraron como su vocación a tiempo y llegaron ahí y pues viven con esto es lo que hay. Sin embargo, creo que también es una muy buena oportunidad, estas tres cosas que menciono, para encontrar una carrera, a lo mejor un oficio, que te diga, no está perdido todo, o sea, por acá puede ser, ¿no? O no, a lo mejor digan, ay, no, esto no me gusta y ya, ¿no? Con eso se quede, ¿no? Entonces, creo que es muy triste esa realidad, pero es eso, o sea, es una cultura de si no eres UNAM, si no eres poli, no eres nada. Y no está padre, yo creo. Un ejemplo, vamos a una pregunta para la parte de Comipems. Uh-huh. Después de haber escuchado tu perspectiva del Benemérito, tu perspectiva del CETIS, Uh-huh. ¿vale? Supongamos que Raquel está en tercero de secundaria. No llores. Supongamos que estás en tercero de secundaria y tienes la oportunidad de hacer otra vez Comipems. En tus tres primeras opciones, ¿pondrías el CETIS? ¿Con lo que ahora yo sé? Uh-huh. Sí. ¿Por qué? ¿Por la opción técnica? Por la opción técnica, por la cercanía a mi casa, creo que es algo muy importante para mí. No por flojera ni nada, sino creo que para mí en ese momento de mi vida era muy importante eso. Uh-huh. Y también por la posibilidad de ser alguien sin luchar contra un monstruo que se llame Universidad Autónoma de México o Instituto Politécnico Nacional. Eres tú eres Raquel ahí, tú no eres una matrícula más, tú no eres un número más, una banca más, ahí importas y sobresales. Y yo creo que es muy difícil lograr eso en las instituciones muy grandes. ¿Por qué? Porque yo creo que son demasiados talentos, demasiado grandes, que yo creo que llegas a un... Digo, es que también estoy hablando muy, muy no objetivamente porque no lo he vivido, pero yo cuando llegué, bueno, ya me estoy adelantando en la historia de tiempo, pero cuando llegué a estudiar en el Politécnico me di cuenta de eso. Cuando son tantas personas, tantas matrículas, hay veces en los que pues no importa mucho si te desempeñas o no, y yo siento que de secundaria a prepa, ese cambio que te digan los profesores, pues ya eres un adulto, ya aquí nadie te va a exigir nada, bla, bla, bla. Y si haces una matrícula más, yo creo que para un adolescente que viene de todas las reglas de la secundaria, es demasiado. Entonces... Si el tema puede ser un ejemplo de la matrícula que tenga la institución, ¿podrías tú recomendar una escuela privada? Podría ser. Bueno, eso tomando en consideración que, supongamos, ¿no? Que la Uh-huh. matrícula de la UNAM este año, supongamos, Uh-huh. para una licenciatura en ingeniería, sean de 1,000, Uh-huh. pero para una privada son 100. Sí, claro. ¿Crees que sea ahí ventajoso? Pues yo he pensado muchas veces eso y creo que si tienes la economía para pagarlo, mi lógica es, si puedes pagar una institución privada, pues a lo mejor puedes cederle ese lugar a alguien que no tiene ese beneficio, porque finalmente la preparatoria, si bien es muy importante, creo que lo que vas a aprender lo vas a aprender en cualquiera. O sea, y creo que la preparatoria, su nombre viene de preparar, más allá de prepararte académicamente para cualquier cosa, te prepara más para la vida. Y yo creo que
La transición preparatoria es más para saber cómo eres tú como estudiante, ya sin las reglas de la secundaria y sin la presión de la universidad. Eres como, tú ahí en la preparatoria tienes que definir qué tipo de estudiante eres, hacia dónde te inclinas más, qué te llama más la atención. A lo mejor ceder un poco al relajo, como que es la época de experimentar, de a ver, ¿qué pasa si cedo en algo que a lo mejor sea el relajo, ¿no? Puede que te guste, puede que no te guste. Entonces, yo creo que la experiencia preparatoria la puedes vivir aquí en China de la misma manera, con beneficios, con privilegios, sin privilegios, pero yo creo que una matrícula no te hace más o menos que otras personas, yo creo. A ver, ahorita se me acaba de ocurrir una pregunta, un ejemplo. Entonces, ¿tú crees que la decisión para seleccionar tu escuela en Comipens tiene que ver mucho con tu personalidad? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que ya desde la secundaria tú puedes saber qué tipo de perfil eres, ¿no? Y eso es algo bien, bien malo que no nos dicen en la secundaria. Es bien sabido que tienes que saber la historia o el contexto de la escuela a donde vas para entender por qué existe, ¿no? Vámonos al contexto de la UNAM. La UNAM siempre se ha centrado mucho en la humanidad, en ser como más creativo, en darle como este valor como a las personas, en ver al enseñarles a los alumnos más allá de las habilidades técnicas que necesitan para ejercer su profesión. Se ha sabido que esa es la historia de la UNAM. Pero si nos vamos a la historia del Poli, el Poli siempre se destacó por sacar trabajadores. Entonces, eso no está mal, pero son más específicos con las técnicas, son más específicos con sus maneras de calificar, de evaluar, de vivir, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la historia del CETIS, el CETIS fue diseñado exclusivamente para sacar a las personas adelante y sacarles un oficio, ¿sabes? Para personas que no podían proceder a tener una profesión a nivel universidad, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho. Si a mí me hubieran dicho en su momento mi forma de aprender, si yo hubiera comprendido en la secundaria cómo aprendo, cómo me desenvuelvo, qué tipo de cosas me gustan, así y así, yo hubiera podido tener una decisión más clara de a qué preparatoria irme y hubiera tenido un desenvolvimiento más adecuado en esa etapa tan vital, porque si es normal nuestro curso, son de los 15 a los 18 años. En esa época defines muchas cosas de tu personalidad, que yo creo que si no estás en el lugar adecuado, más allá de engancharte a la escuela, te va a sacar de ello y te vas a perder todo el interés y vas a terminar en un punto a lo mejor no muy claro de tu vida. Ya. Bueno, son buenos bloopers. Ok. Un ejemplo, ¿no? Ya nos platicaste que estuviste en una escuela religiosa, que estuviste en el CETIS, que ahí conociste la programación, que perreaste mucho. ¿Cómo fue tu decisión o qué pasó para que tú dijeras voy a hacer el examen para la universidad? Y yo quiero que me platiques, o sea, no lo que todo el mundo ya sabe, ¿no? O sea, el hecho de que, no, pues tomé un curso de admisión. No. No, o sea, ¿qué pasa por tu mente en el sentido de que, ok, ¿realmente la escuela será para mí? ¿O realmente esto es lo que quiero hacer? ¿O eso vamos a platicar? Entonces, ¿qué pasó saliendo de la prepa? ¿Cómo llegaste a la universidad? Ok, para contar esta historia, todavía fue durante la prepa. Durante la prepa conocí la programación, conocí las matemáticas, conocí muchas cosas que a mí me gustaban y que dije, wow, esto me gusta mucho. De ahí conocí a algunas personas en mi vida que cambiaron el curso, entre ellos maestros, amigos, conocidos, que que casualmente fueron ingenieros. Entonces, uno de ellos fue un chico con el que yo salía. Él era ingeniero, estaba estudiando una ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, allá en CEU. Y cuando yo todavía estaba en la prepa, yo estaba inclinándome por la ingeniería. Y él me invitó a ir a la facultad a tomar un día de clases con él. Y fuimos hasta CEU, viví toda la experiencia de levantarte 4 de la mañana, pasar 2 horas en el metro, llegar allá, desayunar tu torta de tamal, pasar frío, estar mucho tiempo en las clases, vivir la facultad es hermosa, vi las plantas que hay, todo lo que existe y dije, no, creo que esto, a pesar de que es increíble, no, yo no, para mí era muy importante no estar 4 horas en el transporte público.
No era algo a lo que estuviera acostumbrada y me hubiera gustado vivir. Y diariamente no lo veía como parte de mi rutina. Ese sí fue un rotundo no. Otro factor que influyó mucho en mi decisión para entrar a la universidad es que vengo de una familia de profesionales. Mis padres, ambos tienen su maestría, mi hermana ya es licenciada. Mis papás, mi mamá ahora es de una escuela que se afilió al Poli tiempo después, que es la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Y mi papá y mi hermana son egresados de FES Acatlán. Entonces, toda la vida crecí con la expectativa de la universidad. Entonces, para mí no era una opción estar o no en la universidad. Era, ¿qué quieres hacer en la universidad? O sea, era que tenía que a fuerzas estudiar algo, solo tenía que definir el qué, ¿no? Cuando estuve en el CETIS, tuve algunos maestros que decían, no, pues chicos, va a ser muy difícil que se queden en la universidad, vayan pensando otras opciones de vida. Sí, por supuesto, porque... Pues porque se sabe que es la demanda muy alta y se sabe que pues no todos los chicos están enfocados en su futuro en el CETIS. Entonces, pues nos buscaban otras opciones, nos daban becas de escuelas privadas, nos enseñaban que había otras escuelas públicas más accesibles, a lo mejor para las matrículas que nosotros éramos, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues no, yo me empeciné mucho, te digo, conocí también a la maestra Mónica Rivero. Ella me dijo que era muy buena para las matemáticas, que no lo soltara. Su esposo, el profesor Varela, él era el maestro de física, también me dijo que era muy buena, que no lo soltara. Y yo me aferré. Y dije, no, mis papás en ese momento no tenían el recurso para meterme a un curso de admisión. Y dije, no, yo me voy a aferrar, yo voy a hacer todo lo que quepa en mis manos para yo quedarme por mis propios medios. Y yo quiero el Politécnico, y yo quiero el ESIME, y yo quiero esto y aquello. Para esto, otro contexto que me hizo tomar mi decisión fue que yo ya tomaba clases en el CENLEX de lo Politécnico. Toda la vida estudié inglés y estudié japonés. Entonces me la vivía ahí en mis tardes y me daba muchas vueltas por ESIME, por SCOM, pasaba por las canchas y todo lo del Poli. Entonces, y yo veía que estaba aquí a 20 minutos de mi casa, yo dije, esto es lo que yo quiero, ¿no? Muchos de mis amigos se hicieron de ahí del Poli, nos gustaba lo mismo, videojuegos, jugábamos frontón. Entonces yo dije, aquí es mi lugar, aquí es donde yo pertenezco y aquí quiero estar. Pero eso fue antes de vivir. Antes de, sí, eso fue, podría decirte que de 6 meses antes de... Fue como tu perspectiva, ¿no? Ajá, justo, fue como esa búsqueda. Ya después hubo una feria de carreras y conocí la carrera de mi vida, que es Ingeniería en Control y Automatización. ¿Esas ferias están buenas o no? Pues son muy confusas, sí, son muy confusas porque pues te venden todo lo bonito de las carreras, ¿no? Entonces sales queriendo ser arquitecta, doctora, físico, aeronauta, ¿sabes? O sea, sales con todas las posibilidades delante de ti y en vez de como ubicarte más, sales como diciendo, quiero comerme el mundo, ¿no? Y luego tú un preparatoriano con todo el mundo por delante, pues son muy confusas. Sin embargo, yo te digo, con base a este contexto yo traía como un hilito de lo que yo quería hacer. Y yo estaba como, es que a mí me gusta mucho la programación, pero también me gusta mucho la electrónica, pero también me gusta mucho como el meter las manos a las cosas, y la programación es mucha computación, o sea, como estar en la computadora mucho, y los códigos, pero a mí también estaba como entre todo eso, y las matemáticas y bla, 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 y conocí la Ingeniería en Control y Automatización, conocida como ICA. Y estaba en la ESIME, no era muy solicitada, y yo dije, esto es lo que yo quiero, esta es la carrera del futuro, esto es lo que yo quiero. ¿Qué hace esa carrera? La carrera de control y automatización es muy bonita porque ve todo lo de los sensores. Por ejemplo, tú cuando te subes a un coche, pues puede ver, es la carrera que diseña lo de que tengas una puerta abierta, que tengas el cinturón de seguridad no puesto, etcétera, en el cuestión automotriz. Pero, por ejemplo, toda la cuestión de relevadores para puertas automáticas, la parte de contrapesos para los elevadores, todo lo que tenga que ver con sensores y que esté diseñado matemáticamente y está detrás del control y automatización. Es mucha matemática aplicada. Okay. Entonces, yo en ese momento dije, esto. Hice mi examen para el Poli, hice mi examen para la UNAM. Entonces, ¿no tomaste curso? No tomé ningún curso. ¿Cómo estudiaste? Pues en la escuela nos regalaron algunos manuales como de exámenes prueba, por así decirlo. Y con eso
estuve así. Aparte en la escuela, pues te digo que llevábamos cálculo integral, llevaba física, matemáticas aplicadas. Yo ya estaba en mi escuela, estaba diseñada para área 1. Sí, es área 1 la de físico-matemáticas, ¿verdad? Sí. Entonces yo ya llevaba como un perfil de área 1. Entonces también ya estaba como muy... También hice examen en la UAM. Ese fue un dato muy importante. Es el examen más difícil que he hecho en la vida. ¿Por qué? No sé, el de la UAM se me hizo dificilísimo. O sea, sí había preguntas que no... O sea, había mucho de química, mucho de física, que la verdad sí se me hizo muy difícil. Los 3 exámenes que hice, el de la UAM fue el más difícil para mí. En la UAM me metía... sinceramente no me acuerdo cómo era la carrera, pero era algo de sistemas computacionales o algo así. Okay. En la UNAM lo hice para matemáticas aplicadas. En el Poli lo hice para primera opción, ingeniería en control y automatización. Segunda opción, ingeniería en sistemas computacionales en SCOM. Y la tercera era ingeniería en electrónica. Eso es lo noble del Poli, ¿no? Que en el Poli te dejan meter 3 opciones. 3 opciones, sí, claro. Creo que en las 3, no estoy segura, la verdad. Ya no puedo recordarlo, fue hace 7 años. Entonces, pues ya me enfoqué, pero pues realmente lo hice por compromiso porque mis padres me insistían mucho que tenía que tener opciones, pero yo ya me había casado con el Poli, o sea, bueno, en paréntesis. O sea, tus papás influyeron mucho en eso. No en el Poli, sino en que intentaran muchas universidades. Tus papás querían ya quedarte en una escuela, Sí, ¿no? exacto, ese era el... Ah, también hice en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, de donde mi mamá era egresada, por si acaso. Paréntesis cultural, mi papá estudió en el Politécnico en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas por 6 semestres, y él me dijo desde el principio, el Poli no es para ti. No te va a gustar el Poli. Y bueno, les voy a contar el desenlace, pero el punto es que yo me aferré, dije, no, yo les voy a demostrar que sí, bla, 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 no hay mujeres en el Poli, yo voy a ser la primera, bla, 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 bla. Quiero que entiendan que la Raquel de hace 7 años era una Raquel que se quería comer el mundo a mordidas, ¿no? Pero toda esa perspectiva te la generaste por... Amigos, por vivirlo, por verlo, por la idea que yo tenía de mí en mi vida, ¿sabes? Pero no lo habías vivido. No. Okay. Entonces, llega el día de los exámenes y el de la UAM lo hice, fue dificilísimo, no me gustó. Hice el de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, ahí sí me quedé, pero pues nunca fue como parte del plan. ¿Qué haces ahí? Exacto. ¿Qué haces? O sea... mi mamá estudió biblioteconomía, que es bibliotecaria y pues te enseñan, tiene mucho trasfondo el administrar una biblioteca, o sea, no, más allá de los libros y el edificio como tal, o sea, checas mucho de la bibliografía, todo lo que viene adentro de un libro, desde cómo lo editan, qué información tiene que tener un libro, bla, 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 bla. El punto es que ya llegó al examen, dato cultural, me pusieron el examen del Poli y el de la UNAM el mismo día. Entonces, el de la mañana fue el de la UNAM y en la tarde el del Poli. El de la UNAM fue ahí cerca de la Cineteca Nacional y el del Poli fue en Iztacalco, en Upixa, me parece. Bien cerquitas. Bien cerquitas uno de otro. Me comí un sándwich y un jugo entre ambos. y y moría de hambre en el del Poli. Pero yo era mi sueño y yo lo hice y fue el día más largo de mi vida porque fue muy difícil. Ambos exámenes se me hicieron complicados. Hasta este punto ni siquiera puedo recordar las preguntas, ni siquiera puedo recordar que fallé o que no, o que sabía o que no sabía. Pero bueno, yo le deseaba lo mejor al destino y ya. Y pues en la UNAM no me quedé, en la UAM tampoco. Pero llegaron los resultados del Poli y me quedé en mi primera opción, en Ingeniería en Control y Automatización, a la primera. Pero con el detalle que era en la entrada de 6 meses después. O sea, yo hice el examen en julio, yo entraba en enero. Par, ¿no? Ajá. Entonces, ahí viene otra cosa muy importante de la historia, que es que tenía 6 meses libre. Entonces, perdón. Sí. Un ejemplo, tú me platicas que aplicaste el examen para las universidades que puedas. ¿Tú le darías ese consejo a un estudiante que aplique examen para todas las universidades o que se enfoque en uno? Yo le diría que no lo haga solo por hacerlo o por quedarse en algún lado, porque finalmente no va a generar ningún valor y solo se va a estresar y va a ser tiempo desperdiciado. Yo a lo mejor le diría que eligiera 2 opciones,
muy importantes, o sea, ya sea que quiera el Poli o la UNAM, la UAM o el Poli o cualquier otra escuela, yo le daría que tuviera 2 opciones. Pero 2 opciones que sean conscientes, o sea, que realmente si se queda en una o en la otra, va a estar igual de feliz. O sea, no solo hacerlo por hacerlo o tener un premio de consolación, no. Si vas a estar igual de feliz en cualquiera de las 2, hazlo. Si no, nada más enfócate en la que tú quieres. Yo haría eso. Ok. Uh-huh. Entonces, tenía 6 meses libres. Uh-huh. Entonces, la vida, el destino, bla, 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 me salió la oportunidad de irme de nani a Estados Unidos. ¿Qué es nani? Me fui de niñera de un bebé de 6 meses. ¿En serio? Ajá. Y estuve... ¿Y te pagaban por eso? No, estuve viviendo... Me daban techo y comida y yo trabajaba pues cuidando al bebé gratis. Y aparte era de medio tiempo, entonces podía tener otro trabajo de medio tiempo. Entonces fui mesera de medio tiempo, vaya. Pero, ¿por qué les hago paréntesis en esta trayectoria? El señor con el que yo vivía, el papá del bebé que yo cuidaba, era ingeniero de Texas Instruments. Es una empresa de que hace los microchips de las laptops, de las calculadoras y todo eso. Y me platicó todo lo que tienes que saber de un ingeniero eléctrico. Entonces yo dije, wow, la ingeniería es magnífica. O sea, porque él me vendió la parte del ingenio, de la innovación, de crear, de innovar, de hacer lo que tú quisieras con la ingeniería. Fuimos a su empresa donde él trabajaba allá en Estados Unidos y yo vi donde trabajaba, su oficina, su laboratorio. Y yo dije, wow, o sea, muy a la de Big Bang Theory. O sea, yo dije, yo quiero esto, eso es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. Entonces, cuando yo regreso con las expectativas hasta el cielo. Elevadísimo. Sí, o sea, yo dije, el primer día de ingeniería me van a hacer un robot con basura, ¿no? Y pues no fue así. Entonces... ¿El primer día? El primer día fue muy triste porque... Ah, caray. En general mi estancia en el poli fue muy triste. Fueron 4 semestres muy largos. Spoiler, no terminé la carrera. Pero lo intenté con todas mis fuerzas. Simplemente cuando no es para ti. O sea, tú ya traías una idea muy buena. Ya habías vivido el campo laboral. ¿Y por qué el poli te dio en la torre? ¿Por qué te bajó la...? ¿Por qué? Me acuerdo mucho, mi primera clase fue de álgebra. Y yo me acuerdo que yo era muy buena en álgebra. Y recuerdo que el profe nos puso a hacer unos despejes. Y de repente le dije, profe, pero es que así se puede hacer también. Y en efecto, estaba bien mi resultado. Y me dijo, no, si no es mi método, no es así. Ay, güey. Y yo dije, ¿qué? Paso 1. Otra cosa también, que a lo mejor en este momento ya no es tan así como presión social como en ese momento. Era la única mujer entre 30. Y digo, no, nadie me acosó en ese momento ni nada. Ah, igual la última liondora. Pero, pues sí fue muy frustrante porque no existe esa empatía a lo mejor de cómo te sientes tú, ¿no? Y pues yo en ese momento era muy fresa, en el sentido de mi ropa y todo eso. Entonces, era un espécimen raro ahí. Algunos me entenderán si lo han vivido. Pero ahí ya fue cuando dije, wow, o sea, ¿cómo? ¿No puedo tener mente propia aquí o qué? Ya. Pasamos a las clases. Es que ese es un ejemplo, ¿no? Perdón que te interrumpa, Sí. pero... Si tú pudieras representar geométricamente el modelo educativo del poli... Cuadrado. Al menos estoy hablando de hace 5 años atrás. Era un cuadrado. No hay... Porque no hay curvas, no hay matices, no hay nada que no hayan aprendido no se pueda como a su modo. Y por un lado está bien, o sea, imagínate un ingeniero que se ponga creativo con las fórmulas, pues tira un puente, ¿no? O un arquitecto que no haga bien su trabajo, pues entiendo por qué tienen que ser así, ¿no? Pero creo que más allá de enseñarte a pensar, te enseñan a memorizar. Acatar una orden. Exacto. ¿No? Como que ten la fórmula. Uh-huh. Exactamente. Okay. Entonces, y para mí se volvió muy bizarro toda la educación que yo ya traía, de ver las matemáticas de una manera, de entender las cosas de mi estudio, de mi desempeño, empezó a irse al carajo, o sea, literalmente, o sea, de yo sacar 10, empezaba a sacar 6 con todo mi esfuerzo, o sea, te lo juro, salía a la 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche estaba en la biblioteca pegada a los libros. Mi mochila pesaba horrores, o sea, traía el baldor como Biblia, o sea, te lo juro que hice tengo ahí mis apuntes, o sea,
y tengo un cuaderno de fórmulas donde tengo todo, o sea, todo lo que puedan estar y aún así nada era suficiente, ¿sabes? O sea, y de sacar 10 ya solo alcanzaba los 6, los 7 y yo veía como nadie se preocupaba por ti. Esa es otra cosa que era como muy fea a veces los maestros son muy como de llegan, dan su clase y se van. No tienen un seguimiento pues de cómo te fue en el estudio de hoy. No tienen como ese detalle de oye, aquí hay unos cuantos que sí se paran a decirte, oye, hay asesorías aquí, ¿no? Uh-huh. Hay maestros muy buenos, a la contraria también, que se preocupan mucho por ti. Tuve una maestra de cálculo que yo le decía, oiga, maestro, es que las integrales y así me están fallando. Y ella de verdad se sentaba 2 horas a explicarte lo mismo, hasta que lo comprendieras. Te daba ejercicios extra, o sea. Pero para mí, o sea, ya no fue lo que yo esperaba. Ya no fue esa parte de me van a enseñar a crear, sino me enseñaron a memorizar, me enseñaron a sufrir mucho. Sufrí muchísimo porque ya no era como esa expectativa que yo traía, ¿sabes? Y tal vez ahí fue mi error, ¿no? El veneno más grande de la humanidad es la expectativa, ¿no? Si hubiera llegado con una mente más limpia, más fresca, más abierta, a lo mejor, pero pues yo no, y ahora entiendo, ya spoiler del futuro, mi perfil siempre fue muy creativo, mi perfil nunca fue el de un ingeniero. O sea, mi perfil nunca fue el de ver la realidad, mi perfil fue y si hacemos esto, y si hacemos aquello. Un ejemplo. Yo creo que es muy bien sabido que el modelo educativo tiene que ver mucho en ingeniería. O sea, yo en lo personal, bueno, esa es mi perspectiva, uh-huh, en que a lo mejor la ingeniería se enseña de una forma en el poli y de otra forma en la UNAM. ¿Tú crees? La pregunta básica. Uh-huh. ¿Tú crees que si hubieras estudiado esa ingeniería de la cual tú estabas enamoradísima, súper soñadísima, inspiradísima, en otra universidad como lo es el TEC de Monterrey, o otra cosa que no sea el poli, hubieras estado a gusto? Sí, y sería una gran ingeniera. Porque, y ojo, no es que la universidad sea mala, yo creo que es ahí donde volvemos a la pregunta de la preparatoria. Tiene mucho que ver con tu personalidad. Mi personalidad no es la de acatar órdenes. Desde la primaria nunca fue eso. Yo nunca fui obediente, nunca fui la niña que se conforma con un por qué es así y ya. No, yo soy de ¿por qué? A ver, enséñame por qué, enséñame el contexto, dime exactamente por qué funcionan las cosas así. Yo sí era la niña preguntona de maestra, y no me dejarán mentir, o sea, yo era de las que veía el problema en segundo de primaria y era como de ya tengo la respuesta, y yo ganaba los primeros días y así. Entonces, algo que yo entiendo ahora de mí es que yo era una persona con muchas ideas que necesitaba como esta parte de dejarme fluir, ¿sabes? De tener esta parte de sí, entiendo que las reglas del mundo y las reglas físicas son no cambiables, pero sí se pueden aplicar para algo más de lo que ya existe, ¿no? Entonces, y ahora entiendo que mi alma también es emprendedora. Entonces, desafortunadamente en el poli, al menos cuando yo estuve ahí, no existía ese fomento al emprendimiento, ese fomento a las ideas propias. También tengo que decirlo y hacer mucho, recalcar mucho en esto, el género, la distinción de géneros era muy, muy marcada en ese momento. Sé que ahora ya hay más chicas en las ingenierías, ya es algo más abierto. Hasta yo cuando iba en cuarto semestre, ya los grupos ya eran de 10, 15 chicas, o sea, ya era muy distinta la brecha generacional. Pero en el momento en el que yo estuve sí fue muy fuerte. Entonces yo creo que si me hubiera ido a la UNAM, si me hubiera ido al TEC de Monterrey, hubiera sido una gran ingeniera. Pero no desde partir de que el poli o alguna escuela sea mejor que otra, sino en el sentido de que mi personalidad iba más enfocada a eso, a enfocarme al porqué de las cosas y no solo el cómo, ¿sabes? La pregunta va con la mejor intención de orientar a las personas. Tú como mujer, ¿recomiendas el ambiente del Politécnico? No. ¿Por qué? Al menos, ojo, de la Escuela Superior de Ingeniería. O sea, al menos las ingenierías no las recomiendo, en mi experiencia, porque vivimos en un país machista.
Esa es una realidad. O sea, por más que hemos evolucionado a grandes pasos, vivimos en un país machista. Desafortunadamente, hasta donde yo sé, el 70% de los maestros de ingeniería del Politécnico son maestros que están ahí desde hace 50 años. Son maestros que no les cabe en la cabeza que una mujer pudiera agarrar unas pinzas, ponerse guantes y agarrar los cables de electricidad. Y es una realidad, y es muy triste, pero es la realidad. Y eso, aunado a que pues los compañeros están en una época de su vida un poco caliente, exacto. Pues también yo, por ejemplo, tengo historias de terror de acoso del Politécnico que podría contar. Échanos una vez. Tengo una muy buena de un maestro de ecuaciones diferenciales, no voy a decir su nombre, pero estoy segura que más de uno lo va a reconocer. Es de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y este maestro, por ejemplo, delante de todos mis compañeros, el acoso era diario, ¿no? Era como yo iba con mis blusitas, nunca de manera provocativa iba a la escuela, pero iba arreglada, ay, qué guapa, ay, qué linda, oye, qué bien te ves. Y digo, son comentarios halagadores, pero ya diario y de un maestro, pues después de un rato ya molestan, ¿no? Entonces llegamos al punto donde había un acoso permanente en el cual nos dejaba 10 ejercicios de tarea diarios, de los cuales 2 de ellos eran imposibles de resolver. Eran ecuaciones diferenciales. Quien esté estudiando ecuaciones diferenciales no me dejará mentir que de por sí son difíciles. Entonces yo me esforzaba, y a quien no lo llevara le quitaba puntos en los exámenes. Entonces yo me esforzaba a diario por tener los 10 lo mejor que podía y pasaba a 8 personas al pizarrón. Y entre esos teníamos que resolver al menos uno de los problemas imposibles, ¿no? Y casualmente a las únicas 2 chicas del grupo nos pasaba a estos 2 problemas imposibles diario. Y había humillaciones como de, uy, no saben, uy, por eso no debería haber ingenieras, uy, ¿cómo que no les dio tiempo? ¿Se estaban pintando las uñas? Ay, pero sí tienen tiempo para estar maquilladas, ¿no? Llegó un punto donde me fastidié, le dejé su borrador y su plumón y me salí a la clase a llorar. Porque era, o sea, ahorita lo estoy contando así, pero imagínate que tú estás en el pizarrón con 30 personas atrás de ti y comentarios así del profesor. Entonces, ya después se fue trasladando y yo le dije, profesor, la verdad no me estoy sintiendo capaz en esta clase, que estoy haciendo mal. Yo todavía como que busqué ese recurso. Y delante de todos mis compañeros hizo la siguiente pregunta. Me dijo, pues, vamos a mi cubículo y te pongo el 10. Delante de 30 compañeros. Yo agarré y no volví a regresar a su clase. Y fue por la razón que me salí del Politécnico, porque fui con la jefa de carrera, le dije, jefa de carrera, está pasando esto. Uy, no, es que no podemos hacer nada, porque él está en el sindicato. Y si lo reportas, va a aparecer tu nombre y te va a hacer la vida imposible de aquí a que te gradúes. Esa fue la respuesta, o sea... ¿No hubo un apoyo como tal por parte de las autoridades? No, y ahora sé que hay, ya cuando yo iba de salida del Poli, poquito después, ya hubo movimientos estudiantiles de chicas, después de algunos paros que hubo, de paros estudiantiles a raíz de lo que salió de la ESIA. No me acuerdo de dónde salió un paro estudiantil al respecto. Sé que ya hay programas femeniles que protegen más a las chicas en las ingenierías, pero en ese momento yo no tuve ningún apoyo. Ese movimiento fue iniciado por alumnas, ¿no? Fue por alumnas, claro, que salió el tema de maestros acosándolas. Y no fue uno, o sea, en todas las escuelas te puedo mencionar a más de 5 maestros que hacían eso. Y que salían con alumnas, o sea... Y es muy fuerte, porque también eso, más el peso de estar siendo acosada por tus compañeros y que voltees y que tus compañeros solo se rían en vez de alguien hacer algo para ayudarte. Y las historias de acoso siempre se dicen, ¿no? Como, ay, ¿por qué no le dijiste eso? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no? Cuando tú eres la víctima es imposible que puedas tú como hacer algo distinto fuera de tu poder. Y eso que yo me considero una persona fuerte en ese aspecto. Ese fue la gota que derramó el vaso. La gota que derramó el vaso. Para que tú dijeras, ¿sabes qué? El poli no está hecho para mí. No. Y todavía me aferré, o sea, me fui a dictámenes, de ahí ya me empezó a valer la escuela, ya me desenfoqué en la escuela, me metí a trabajar, ya iba cuando podía, metí varios dictámenes para no perder la escuela, decía, bueno, en el ETS me recupero, bueno, hablo con los maestros, bueno, me voy al turno de la tarde, bueno, pero estuve así por 6 semestres y no pude lograr nada. ¿Eso hace cuántos años fue?
Pues yo entré cuando tenía 19 años, estuve 2 años, casi 3 peleando eso, 21, hace como 4 años. Después de 4 años, después de muchas experiencias que has vivido, ¿te atreverías a estudiar la ingeniería que tanto has buscado en su tiempo? Para ti fue como que, wow, ¿es ingeniería? No, ya después de muchas cosas que aprendí de mí misma y enfocarme más en mi vocación, en mis talentos, en mis habilidades, en mis gustos, ahora entiendo que la ingeniería no era para mí. Hubiera sido una gran ingeniera, creo yo, porque se me da, porque... Pero a veces creemos y confundimos el talento con la vocación. Y creo que no va así. Y la ingeniería para mí hubiera sido como un zapato forzado. Como esa parte que tengo que esforzarme 4 veces más que mis compañeros para lograrlo. No solamente por el ambiente, sino en general por los conocimientos y las habilidades que se necesita. Entonces, ahora entiendo mi vocación. Ahora entiendo para lo que realmente soy buena, lo que me llena, lo que me nutre. ¿Y qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te nutre? Yo actualmente estoy estudiando literatura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muy recomendada. No te hacen examen de conocimientos para entrar, yo haciendo mi comercial. Y es una gran escuela, pero bueno, el punto es por qué literatura. Toda la vida mi pasión ha sido leer y escribir. A veces estamos confundidos en que tenemos que hacer algo muy rimbombante para tener dinero, o tenemos que estar en una carrera para tener dinero, cuando en realidad no, es dedicarte a tu pasión y la pasión te va a redituar. Entonces, ahora entiendo que eso es lo que a mí siempre me había apasionado y estaba un poco cegada por las expectativas, por el dinero, por muchas cosas y muchas imágenes y expectativas y estereotipos que quería romper. Algo que nunca he admitido con nadie, pero creo que una de las cosas que más me inclinó a querer ser ingeniera era la parte de poder cambiar al mundo un poquito para las mujeres. Esa era mi perspectiva en ese momento. Ahora entiendo que puedo cambiar el mundo desde mi posición, desde mis talentos, desde mi gusto y sin tenerme que esforzar 5 veces más, ¿sabes? Si pudieras describir un perfil para un aspirante para la UNAM, ¿qué perfil tendría que cumplir ese alumno? Después de todo lo que nos has platicado. Uh-huh. Pues yo creo que la primera sería mucha constancia, porque la UNAM te da mucha libertad y yo creo que depende mucho de ti, como el aferrarte o ¿no? Entonces yo creo que constancia, yo creo que es mucha dedicación también. En la UNAM yo creo que necesitas ser muy humano, porque una persona que no es capaz de ver por los demás o por el ser vivo o por el medio ambiente, yo creo que en la UNAM no se va a sentir tan cómodo, porque la UNAM está enfocado en eso, a mi perspectiva. Entonces, yo quiero pensar que también es una persona que a lo mejor ya tiene más claro a lo que se quiere dedicar, porque creo que en la UNAM es más como, pues tienes demasiadas carreras, entonces yo creo que elegir al azar no es una opción ahí en la UNAM, perdón. Y una persona, pues sí, que tenga totalmente disposición para la escuela, totalmente sepa cómo desenvolverse en el mundo como social, porque yo creo que también requieren muchas herramientas sociales. Ya creo que eso podría decir que es un perfil muy general de la UNAM. ¿Qué perfil tú describirías a un alumno para el Politécnico? Para el Politécnico yo diría que es una persona igual centrada, muy enfocada, pero también una persona que sepa que por un periodo de su vida a lo mejor va a tener que sacrificar muchas otras cosas para poderse enfocar en el estudio. No estoy diciendo que sea más difícil que la UNAM, solo estoy diciendo que a mi perspectiva el Poli requiere mucho más de ti a nivel como mental y así, porque los horarios también son muy distintos. No hay tanta capacidad como para poder tener una vida social extra. Creo que también un factor muy importante de las personas en el Poli es que son personas que sepan acatar órdenes, que sepan, no que sean como borreguitos así, no, sino que sean personas que sean capaces de entender que hay unas cosas que no tienen un porqué, sino solo existen porque son así y así se tienen que hacer, ¿no?
Como que son muy cuadrados, ¿no? Exacto, no quisiera decir cuadrados porque creo que no, la mente humana es muy lejos de ser eso, pero sí, o sea, que sean capaces de entender el mundo con blancos y negros, ¿no? Una persona también que sea muy, 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 muy consciente de lo que implica estudiar en el poli y que implica, pues, sacrificar mucho tiempo, espacio, es muy barato, eso sí, es muy barato, comer y todo en el Politécnico es muy, muy barato, igual que en la UNAM. Entonces también económicamente no es un gran reto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Yo diría que también tienes que entender que no es una vida un poco más solitaria. Ser alumno del poli es estar muy solo porque tus amigos se van quedando en el camino. Creo que en la UNAM es más fácil hacer esos vínculos que vayas avanzando y en el poli no fomentan tanto el trabajo en equipo y esas cosas. Entonces, a la larga se vuelve un camino muy solitario porque tus amigos se van quedando en el camino. Y ya para cerrar, después de tanta anécdota, después de tanta experiencia, algo que nosotros en Oriéntate tratamos de fomentar, la pregunta es la siguiente: ¿eres feliz con lo que estás haciendo hoy? La verdad. ¿Sí? ¿O sientes que te falta algo por hacer? Hablando académicamente, un ejemplo, ¿no? Académicamente definitivamente me falta muchísimo por hacer, hay muchas cosas que quiero lograr académicamente, una de ellas es titularme, hasta la fecha no tengo un título en mis manos, no por alguna aspiración social, sino por el hecho de yo sentir que logré eso en mi vida. Académicamente también me gustaría vivir la experiencia universitaria, desde que empecé a trabajar, desde que empecé a estudiar empecé a trabajar y no he tenido la experiencia de vivir una vida universitaria normal. Paréntesis, ¿tú crees que... Perdón por interrumpirte. No, está bien. ¿Tú crees que el título universitario, después de lo que... Un ejemplo, tú nos has platicado de que te fuiste de nani. Doy por hecho yo que ya dominas el inglés, Uh-huh. ¿vale? ¿Tú crees que el título universitario te va a hacer ganar más o menos? ¿O tú crees que te hará diferente en el campo laboral a lo que tú te quieras enfocar? No, yo creo que no. No va por ahí, no va por ganar más o darme más oportunidades. Yo creo que el título hoy en día ya no te hace más o te hace menos. Ya es mucho lo que tú haces con ese aprendizaje durante la universidad. Yo creo que hoy en día son más a las habilidades blandas las que te hacen. Habilidades blandas me refiero como el manejo de emociones, la resolución de problemas, el cómo te desenvuelves en el sector laboral. Mucho es de con quién te relacionas. No me refiero a palancas, sino mucho es como estar en el lugar correcto con las personas correctas. Yo creo que el título ya va como un plus a todo eso. Si ya eres una persona así, el título y la experiencia laboral son un plus a todo eso. Entonces, si no... Gracias por eso. Nos compartes que quieres terminar o vivir la experiencia universitaria a tus 25 años. ¿Qué consejo le darías o cuál es tu perspectiva de esos alumnos que piensan que el tiempo lo es todo? O sea, que así como sales de la secundaria, entras a la prepa, de la prepa a la universidad, de la universidad a un trabajo y de ahí hasta pensionarte. El consejo que yo les daría es: nadie los está correteando. Esto no es una carrera, no es una competencia, nadie va más rápido que nadie, porque hay una frase que dice: hay personas que se titulan a los 25 y a los 22 y no encuentran trabajo hasta los 30, hay personas que a los 23 ya están trabajando y hasta los 30 se titulan, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todos esos como logros son muy relativos. Yo creo que no hay prisa. Yo en algún momento me sentí muy mortificada por eso y hasta la fecha yo volteo y digo y veo a mis compañeros de 18, 19 años y digo: ¿qué estoy haciendo aquí? Yo voy a acabar una carrera universitaria a los 30 años, ¿no? O sea, pero el consejo que yo les digo y que me doy todos los días es: nadie te está correteando, y yo creo que vale más el poderte dedicar a lo que te gusta que el cuánto puedas ganar o a qué edad ya lo estés ganando o a qué te estés dedicando, porque si no eres feliz, yo creo que ni todo el dinero del mundo va a ser suficiente para cubrir ese hueco o hacer esas cosas que te pidan en un trabajo que no te va a gustar.
lo he vivido, o sea, ya hablando fuera de lo académico, he tenido muchísimos trabajos, he trabajado desde hace 7 años de mi vida y de verdad puedo decir que no hay trabajo que te llene ese vacío si tú no sabes a lo que te quieres dedicar y no eres consciente de tu pasión. Entonces, yo les diría, nadie te está correteando, disfrútalo, ve a tu ritmo y lo que sea que estés haciendo, hazlo a lo máximo que tú puedas. O sea, no hay ninguna limitante en el tiempo. Sé que todos vivimos en diferentes privilegios y en diferentes circunstancias, pero igual, o sea, no hay prisa, nunca es tarde para comenzar ni es temprano para terminar. O sea, yo creo que todos vamos bien y pues si no están donde quieren estar, no se queden ahí por el tiempo. Porque fue algo que me detuvo a mí mucho tiempo en el poli. Fue como, ya perdí 2 años de mi vida, casi 3 aquí. ¿Qué voy a hacer después? Créanme, no me arrepiento. Entonces, te interrumpí. Ujú. Entonces, ¿quieres terminar la universidad y luego? Pues actualmente estoy diseñando un emprendimiento para poder dar clases de inglés, que va más allá de poder dar clases de inglés. Estoy diseñando un programa en el que puedan estudiar las personas de acuerdo a su ritmo y muchos otros detalles que podré compartirles en otro momento, pero actualmente mi meta es poderme dedicar de lleno a la escritura. Mi meta es poder publicar un libro próximamente, tener un podcast donde pueda hablarles de algunos temas de importancia actual y poder desenvolverme en esta parte, compartirles mis escritos, compartir lo que mi mente loca tiene que compartirles a esta edad y dedicarme a la escritura. Yo quiero escribir lo que hay en mi cabeza, lo que veo, lo que siento y creo que eso me va a llenar y actualmente no te puedo decir cómo me va a dar de comer eso, no lo tengo claro aún, pero no me da miedo porque finalmente sé que voy a llegar, como estoy haciendo lo que me gusta, sé que eventualmente voy a llegar a esa resolución y voy a poder lograr mis metas poco a poco. ¿Algo más que quieras agregar, Raquel? No tengan miedo de crecer, no tengan miedo de buscar sus sueños y no dejen que una institución los limite. No son una institución, no son una matrícula. Disfruten su momento de ser estudiantes, aprendan todo lo que puedan, de todo lo que puedan y vivan su momento. De verdad, no se casen con el dinero, no se casen con una expectativa. Solo vivan su vida y disfrútenlo al máximo y cada día háganlo como el mejor de toda su vida. Y pues ya, disfruten mucho la época. Chicos, pues bueno, entonces fue un gusto tenerte aquí. Gracias. Amiga mía. Y pues bueno, eso es todo y hagan de su pasión su vocación. Su vocación. Nos vemos, chiquitos.